Hola a todos. El día de hoy hablaremos acerca del impulso nervioso, a cargo de Ricardo Aya y quien les habla, Dio Andris Polo. Bueno, empezaremos definiendo lo que es el impulso nervioso o eléctrico. Este es una señal que se transmite de neurona en neurona y que tiene como finalidad pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a la estructura del cuerpo donde se generó el estímulo desencadenadamente. Las neuronas transmiten señales eléctricas producidas por interacciones químicas. La comunicación mediante estas señales o impulsos sirven para comunicar con precisión, rapidez y también a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, glandulares o musculares. Estas señales se denominan impulsos nerviosos. La señal eléctrica se genera y transmite mediante la interacción entre las cargas positivas y negativas. La carga positiva, que se encuentra en el exterior de la neurona, traspasa la membrana celular de esta. Cuando el interior se encuentra en reposo, está cargado negativamente. Bueno, en el momento en el que entra la carga exterior positiva, la carga interior negativa se desplaza al exterior, quedando la disposición de cargas de manera inversa al inicio, la positiva en el interior y la negativa en el exterior. Bueno, este cambio provoca que los neurotransmisores lo propaguen entre neuronas en el momento en el que el impulso se desplaza por la membrana en el lugar de la membrana donde se ha empezado el impulso. Bueno, se vuelve al estado inicial de cargas. Tipos de neuronas. Las neuronas pueden clasificarse en función del papel que desempeñan en el cuerpo. Dos tipos principales de neuronas son las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Las neuronas sensoriales transportan impulsos nerviosos desde los órganos de los sentidos y los órganos internos hasta el sistema nervioso central. Las neuronas motoras transportan impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta órganos glanulados y músculos en la dirección opuesta. Ambos tipos de neuronas trabajan juntas. Las neuronas sensoriales llevan información sobre el ambiente. Se encuentran dentro del cuerpo en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central utiliza la información para enviar mensajes a través de las neuronas motoras para decirle al cuerpo cómo responder a la información. Bueno, hablemos acerca del potencial de membrana. El potencial de membrana es la diferencia entre la carga eléctrica entre el interior y el exterior de la neurona. El potencial de membrana es la energía eléctrica almacenada como voltaje por las pequeñas baterías que son células. Esta energía se utiliza en muchas funciones celulares. La membrana lipídica de la célula separa carga eléctrica. Los iones cargados, es decir, los electrolitos, disueltos en los líquidos intracelulares y extracelulares, están separados de manera asimétrica por la membrana celular. Hay muchas cargas negativas, es decir, aniones, que positivas, es decir, los cationes, en el interior celular, lo que genera un voltaje transmembranal, es decir, energía eléctrica almacenada lista para ser utilizada cuando la célula la necesite, tal como una batería o una pila. Bueno, el potencial de acción se define como un cambio repentino, rápido, transitorio y que se propaga en el potencial de membrana en reposo. Solo las neuronas y las células musculares son capaces de generar un potencial de acción. A esta propiedad se le denomina excitabilidad. Bueno, a lo largo de este trabajo vamos a abordar también las etapas y fases de potencial de acción, entendiendo que estos potenciales de acción son señales nerviosas y que las neuronas generan y conducen estas señales como parte de sus procesos fisiológicos con el objetivo de transmitirlas a sus tejidos dianos. Estos, al ser alcanzados, pueden ser estimulados, inhibidos o modulados. Etapas del potencial de acción. El, el potencial de acción es causado por un estímulo de cierto valor expresado a minivoltios. No todos los estímulos pueden desencadenar un potencial de acción.
Un estímulo adecuado debe tener un valor eléctrico suficiente que reducirá la negatividad de las células nerviosas hasta alcanzar un umbral de potencial de acción. Así entonces podemos clasificar los estímulos que están por debajo del umbral de excitación al nivel del umbral de excitación y sobre el umbral de excitación. Los estímulos por debajo del umbral de excitación no pueden causar un potencial de acción. Los estímulos al nivel del umbral de excitación poseen la suficiente energía para provocar un potencial de acción. Los estímulos sobre el umbral de excitación también producen un potencial de acción, pero su potencia es mayor al umbral de excitación. Un potencial de acción se genera cuando un estímulo cambia el potencial de membrana alcanzando o superando el umbral de excitación. El umbral a menudo se ubica entre los 50 a 55 milivoltios. Es importante mencionar que el potencial de acción obedece a lo que conocemos como ley del todo o nada. Esto significa que en cualquier estímulo por debajo del umbral no provocará una reacción alguna, mientras que estímulos que alcancen o superen el umbral generarán una respuesta completa de las células excitables. Un potencial de acción son siempre las mismas. Sin embargo, el incremento de la fuerza de un estímulo causa un incremento en la frecuencia de un potencial de acción. Un potencial de acción se propaga a lo largo de la fibra nerviosa sin disminuir o debilitar su amplitud o longitud. Además, luego del potencial de acción generado, las neuronas vuelven a reflectarse a los estímulos por medio de determinado tiempo, durante el cual pueden generar otro potencial de acción. Bueno, hablando de las fases desde el punto de vista iónico, un potencial de acción es causado por cambios temporales en la permeabilidad de la membrana a iones difusibles. Estos cambios producen la apertura de los canales iónicos y por ende una disminución en los gradientes de concentración de estos iones. El valor del umbral del potencial de acción depende de la permeabilidad de esta membrana, la concentración intra y extracelular de iones y de las propiedades intrínsecas de la membrana celular. Un potencial de acción tiene tres fases, a saber, está la despolarización, sobreexcitación y la repolarización. Existen dos otros estados en potencial de membrana relacionados con el potencial de acción. El primero es la hipopolarización, que procede de la despolarización. El segundo es la hiperpolarización, subsecuente de la repolarización. Entendamos mejor la propagación del potencial de acción. Un potencial de acción se genera en el cuerpo de la neurona y es propagado a lo largo de su axón. La propagación no afecta ni disminuye la calidad del potencial de acción, de tal modo que su tejido diana recibe el mismo impulso sin importar qué tan lejos se encuentre del cuerpo de la neurona. Es decir, los axones más largos de tu cuerpo van desde la base de tu columna hasta tu piel. El potencial de acción se genera en un punto de la membrana celular. Se propaga a lo largo de la membrana, siendo cada parte adyacente despolarizada secuencialmente. Esto significa que el potencial de acción no se mueve, sino más bien es capaz de generar otro potencial de acción en el segmento contiguo de la membrana neuronal. Bueno, aquí es importante recalcar que el potencial de acción siempre se propaga en un sentido, por ejemplo, hacia adelante y nunca hacia el sentido contrario de este, ya que la membrana pues ya fue despolarizada. Se encontrará pues en periodo refractario, por lo cual existe solo una dirección posible de propagación del potencial. Como el potencial de acción se genera en un soma o en el soma neuronal, esto significa que el impulso siempre se propagará desde el cuerpo neuronal hacia el axón hasta alcanzar el órgano de Diana. Bueno, la velocidad de propagación en gran medida del grosor varía, pues si este es un axón mielinizado o no. La mielina es una capa de fosfolípidos que envuelve a ciertos axones. A mayor diámetro, más rápida será la velocidad de propagación.
Bueno, en fibras no mielinizadas, cada parte de la membrana de la acción debe despolarizarse, por lo cual la propagación resulta significativamente pues, más lenta. Bomba sodio de potasio. La bomba sodio de potasio es una enzima que realiza un transporte bombeado de iones de potasio hacia el interior de la célula y al mismo tiempo bombea iones al sodio desde el interior hacia el exterior celular. Esta bomba es responsable de mantener las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana celular, así como de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de las células. Se encuentran en la membrana plasmática de todas las células animales. La bomba de sodio-potasio está compuesta de tres subunidades A, B y Y. La subunidad A es una proteína de 110 de K encargada de la función de transporte. Tiene un sitio para la unión del ATP y un sitio de fosforilación. La subunidad B es una proteína transmembrana de 55 kDa altamente glicosilada que aumenta la eficiencia de trasladación y estabilidad de la subunidad A. En los mamíferos existen tres subunidades A y Y, dos subunidades B con A3 y B2, expresadas principalmente en las neuronas A2 y B1 en las glias. A1 se expresa ubicuadamente la subunidad Y, una proteína FYD es específica de ciertos tejidos y modificación afinada por la cinética de la bomba y la estabilidad conformada de la bomba. Está formada por dos subunidades alfa y beta que forman un tetrámetro integrado en la membrana. La subunidad alfa está compuesta por 10 segmentos transmembrana y en ella se encuentra el centro de la unión de ATP que se localiza en el lado de citocólico de la membrana. Tienen un peso molecular de aproximadamente 100.000 daltons. También poseen dos centros de unión de potasio extracelulares y tres centros de unión de sodio intracelulares que se encuentran accesibles para los iones según si la proteína está fosforilada. La subunidad beta contiene una sola región helicoidal transmembrana y no parece ser esencial para el transporte ni la actividad, aunque podría realizar la función de anclar el complejo proteínico a la membrana lipídica catar. Sobre el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio es esta que, a pesar de que da forma general, significa un gasto energético para la célula si se encuentra en dirección a favor del gradiente de concentración. Puede llegar a unir un grupo fosfático a un adenoide disfosfático. Genera una cantidad de energía formada de ATP considerable para las células. Los procesos que tienen lugar en transporte son la unión de 3 Na a sus sitios activos, fosforilación de la cerca citoplasmática de la bomba que induce a un cambio de conformación en la proteína. Fosforilación se producen por la transferencia del grupo terminal ATP a un residuo ácido aspartico de la proteína. El cambio de conformación hace que el Na sea liberado al exterior. Una vez liberado el Na, se unen dos iones de K a sus respectivos sitios de unión de la cara extracelular de la proteína. De la proteína se desfosforilan, produciendo un cambio conformacional. De esta lo produce una transferencia de iones. ¿Qué pasa si la bomba de sodio de potasio no funciona? Como ya sabemos, es un suceso fisiológico
que es necesario para el mantenimiento de todas las funciones del organismo. Entonces, si la bomba no llegara a ejercer su función por problemas como la falta de energía que se desarrolla en la hidrólisis, encontramos que la célula no será capaz de transmitir los impulsos necesarios para la activación del potencial de acción ni para cumplir sus funciones vitales. Bueno, hablemos acerca de la ley del todo o nada. En fisiología, la ley de todo o nada, pues es el principio según el cual si se estimula una sola fibra nerviosa, esta dará siempre una respuesta máxima y producirá un impulso eléctrico de amplitud única. Si se aumenta la intensidad o la duración del estímulo, la altura del impulso seguirá siendo la misma. La respuesta de la fibra nerviosa puede ser máxima o puede ser nula. Cuando hablamos de la transmisión eléctrica entre neuronas y de neuronas a fibras musculares, siempre nos referimos a los potenciales de acción, como esa pequeña corriente que transmite la información de célula a célula. Esta transmisión eléctrica del potencial de acción puede ocurrir, pues pueden ocurrir dos cosas: que se dé por completo en toda la célula o que no se dé, pero nunca se dará en parte. Esto es lo que se conoce como el principio de la ley del todo o nada. Por lo tanto, pues la corriente eléctrica recorrerá toda la neurona, desde las dendritas que lo reciben hasta el final de su axón, que en algunos casos puede llegar a medir incluso metros. La otra opción, según la ley del todo nada, es que dicha corriente eléctrica no se transmita en lo absoluto, puesto que el potencial de acción no ha sido lo suficientemente intenso como para pasar desde la neurona anterior a esta. No existe un término medio para la distribución eléctrica neuronal. Aquí estaría en juego el llamado umbral de excitabilidad, y eso es por la transmisión del impulso nervioso, que se necesita una cantidad de corriente determinada en cada caso. Esto va a depender de las condiciones concretas de cada caso, pues no siempre un número fijo. En caso de no alcanzar dicho umbral de excitabilidad, se cumpliría la ley del todo o nada y el impulso eléctrico no sería transmitido a la célula anexa, terminando pues en este momento el recorrido de los electrones. Bueno, otra característica de la ley del todo o nada es que si se alcanza el umbral de excitabilidad y por lo tanto si se transmite el potencial de acción, lo hará recorriendo toda la neurona con una intensidad constante, sin que haya fluctuaciones. De ahí que ocurra como un todo, manteniendo toda su fuerza, o bien no ocurre sin que existan otras posibilidades. Bueno, la ley del todo o nada plantea que cuando se aplica un estímulo, la membrana de la neurona responde abriendo canales, pero existe una cierta cantidad de cargas que pueden entrar para que se empiecen a abrir otros canales. Esta cantidad se conoce como umbral si un estímulo es capaz de lograr que entre una cantidad igual o mayor al umbral. Bueno, esta membrana reaccionará como todo y al mismo tiempo haciendo que paulatinamente el potencial de acción ocurra en toda la membrana. Pero si este estímulo no alcanza a mover cargas hasta el potencial umbral de la neurona, no generará un potencial de acción. Esto se puede comparar con un arma de fuego, ya que al apretar el gatillo existe un espacio el que se moverá, pero no provocará que la bala salga. Pero si se alcanza su umbral o su límite, la bala saldrá con toda su potencia y velocidad, sin importar si el gatillo se aprieta despacio o se aprieta fuerte. Así se ve la ley del todo o nada. Sumación espacial y temporal. La sumación es un fenómeno clave en la fisiología del sistema nervioso, donde varias señales o estímulos se combinan para producir una respuesta más fuerte. Este proceso puede ser temporal, en el que las señales llegan a la neurona en corto intervalo de tiempo, o espacial, donde las señales alcanzan diferentes partes de la neurona casi al mismo tiempo. El sistema nervioso consta de células especializadas llamadas neuronas que están interconectadas para conexión llamada sinapsis. Es una sinapsis un impulso eléctrico o señal de una neurona, neuronas presinápticas
que se transmiten a otras neuronas postsinápticas o una célula efectora, como una célula muscular o glandular. La, la sumación es fundamental para la transmisión y percepción de señales sensoriales y para la contracción muscular. En el caso de la percepción sensorial permite que estímulos débiles se combinen y alcancen un umbral que puede ser percibido conscientemente. En el caso de la contracción muscular, permite generar la fuerza necesaria mediante la combinación de las respuestas de las unidades motoras individuales. La sumación también puede jugar un papel en las enfermedades y trastornos neurológicos en algunas condiciones como la esclerosis múltiple. Una sumación anormal de señales nerviosas puede contribuir a los síntomas característicos de la enfermedad como la debilidad muscular y los problemas de coordinación. Bueno, por último y no menos importante, hablaremos acerca de la sinapsis. La sinapsis es un tipo de unión entre células nerviosas o entre una célula nerviosa y su órgano diana. En los humanos, las sinapsis son principalmente químicas, lo cual significa que el impulso nervioso es transmitido desde el axón al tejido mediante sustancias denominadas neurotransmisores. Si un neurotransmisor estimula a la célula a realizar una acción, este se conoce como excitatorio. De lo contrario, si inhibe a la célula, se denomina inhibitorio. Dependiendo del tipo de tejido diana, existen sinapsis centrales y periféricas. Las sinapsis centrales tienen lugar entre dos neuronas en el sistema nervioso central, mientras que las sinapsis periféricas ocurren entre una neurona y un tejido muscular, nervio periférico o glándula. Cada sinapsis consta de membrana presináptica, que es la membrana del botón terminal de la fibra nerviosa. También una membrana postsináptica, que es la membrana de la célula diana. Y de un espacio o hendidura sináptica. Este es un espacio entre las membranas presinápticas y postsinápticas. Bueno, dentro del control del botón terminal de la fibra nerviosa se producen y almacenan numerosas vesículas que contienen neurotransmisores. Cuando la membrana presináptica es despolarizada por un potencial de acción, se abren los canales de calcio activados por voltaje. Esto lleva a un ingreso de calcio a la célula, lo cual cambia el estado de ciertas proteínas presentes en la membrana presináptica, que subsecuentemente resulta en la exocitosis de neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Bueno, la membrana postsináptica contiene receptores para los neurotransmisores. Una vez que el neurotransmisor se liga al receptor, los canales activados por ligandos de la membrana postsináptica pueden abrirse o pueden cerrarse. Estos canales activados por ligandos son canales iónicos y su apertura o cierre causará una redistribución de iones en la célula postsináptica, dependiendo si el neurotransmisor es excitatorio o inhibitorio. Esto puede resultar en diferentes respuestas. Bueno, la sinapsis es la unión funcional, o sea, el lugar por el cual se comunica una neurona y otra. Existen dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. Bueno, en la sinapsis química, una neurona se comunica mediante mensajeros químicos llamados neurotransmisores, pero la neurona jamás toca a la otra, aunque siempre están muy cerca. O sea, no es que floten, ya que hay otras células llamadas las glías que la sostienen. Bueno, la sinapsis siempre ocurre entre un axón, es decir, los botones terminales de una neurona que se llama presináptica, es decir, antes de la sinapsis, y una parte de otra neurona que se llama postsináptica, es decir, la que está después de la sinapsis. En una neurona, el potencial de acción o impulso nervioso ocurre en todas las direcciones, pero en la sinapsis química siempre va desde la presináptica hasta la postsináptica, por lo que se dice que es unidireccional.